Vamos a abrir nuestras Biblias en el Salmo 119. Salmo 119. Vamos a leer 3 versículos nada más de este libro. Salmo 119. Salmo 119. Gracias, hermano. Gracias. ¿Ya lo tiene? No lo pierda porque ahí vamos a estudiar la palabra de Dios esta noche. Todos de pie, por favor. Todos de pie. Vamos a leer nada más los primeros 3 versículos. Los primeros 3 versículos de este Salmo. Salmo 119. Yo leo el 1, usted lee el 2. Todos leemos el 3, ¿de acuerdo? Bueno, aunque no esté de acuerdo, así lo vamos a hacer. Nada más el pastor dijo amén. Bueno, dice así la palabra de Dios. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. ¿Unidos? Pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Vamos a orar. Todos cierren sus ojos, inclinen su rostro. Vamos a orar. Todos cierren sus ojos. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro, gracias te damos en esta noche por la bendición que tú nos das de estar aquí reunidos para abrir tu palabra y estudiarla. Permitir que tú nos hables esta noche. Te pido, Señor, que quites de nuestra mente cualquier distracción, cualquier cosa que pueda entorpecer el libre aprendizaje de tu palabra. Ayúdame a comunicar exactamente lo que tú quieres que sea comunicado. Trabaja en cada mente, cada corazón, cada voluntad aquí presente. Ayúdanos a tomar decisiones, Señor. Bendice el estudio de tu palabra, te lo ruego en el nombre de Cristo. Amén. Pueden tomar su lugar, hermanos. Gracias. Y bueno, voy a pedirle aquí al hermano que no ponga los pasajes ahí, hermano. Deja que los hermanos busquen en su Biblia. Me gusta lo que dice el pastor Antonio Gómez Freire. Él es pastor allá en Torreón. Dice, de por sí la changa es chiflada y luego le aplauden. De por sí somos mañosos y nos ponen ahí los versículos, pues menos traemos la Biblia. Menos buscamos, ¿verdad? Y no. Se trata de que usted traiga su Biblia. Y si no tiene una Biblia, pregúnteme después del culto. Yo le digo dónde venden buenas Biblias. Y acostúmbrese a leer la Biblia. De hecho, de eso quiero predicarles esta noche. El título de la enseñanza es ¿qué hacer con la Biblia? ¿Qué hacer con la Biblia? Si a usted le preguntara, ¿qué debo hacer yo con la Biblia? ¿Qué respondería usted? Ahora, yo sé lo que todos en automático decimos, pues leerla. Pero le pregunto, ¿la lee? ¿La lee? ¿Leyó hoy su Biblia? ¿Cuánto tiempo le dedicó a la Biblia? ¿Cuánto tiempo le dedica al día a la Biblia? Mire la cara de culpabilidad que estoy viendo. Esa es la razón de por qué venimos a la iglesia y batallamos para encontrar un pasaje de la Biblia. El pastor dice, vamos al libro de Abdías. ¿Abdías? ¿Dónde está Abdías? Ay, pastor, mi Biblia no tiene Abdías. Se lo robaron. Somos unos perfectos ignorantes de la palabra de Dios. ¿Lee la Biblia? Deberíamos de leerla, pero ¿la leemos? Por eso repito, el título de la enseñanza de esta noche es ¿qué hacer con la Biblia? Es una pregunta. ¿Qué hacer con la Biblia? ¿Qué debería el cristiano hacer con la Biblia? ¿Qué debería hacer cada ser humano con la Biblia? ¿Qué debería? Ahorita lo vamos a ver.
Quiero que estudiemos el Salmo 119, porque todo el Salmo, cada versículo de este Salmo habla de la Biblia, de la palabra de Dios. Y nosotros vemos que el salmista estaba totalmente comprometido con la palabra de Dios. Él amaba la palabra de Dios, él anhelaba la palabra de Dios. Y vemos por el Salmo 119 que a él le dolía, que a él le daba tristeza cuando la gente menospreciaba la palabra de Dios, rechazaba la palabra de Dios, dudaba de la palabra de Dios. A él hasta le enojaba. ¿Qué hacer con la Biblia? ¿Qué debería de hacer el cristiano con la Biblia? Vamos a hablar de eso. Antes de contestar esta pregunta, hay otras dos preguntas que debemos de contestarnos. Y las vamos a contestar estudiando el Salmo 119. La primera pregunta es, ¿qué es la Biblia? ¿Qué es la Biblia? ¿Qué era la Biblia para el salmista? ¿Qué es para usted? La segunda pregunta es, ¿qué hace la Biblia? ¿Hace algo la Biblia? ¿Qué hace la Biblia? Vamos a ver lo que el salmista dice que hacía en él y él había visto hacer en otras personas. ¿Qué hace la Biblia? ¿Hace algo? Y entonces, estas dos primeras preguntas, ¿qué es la Biblia? ¿Y qué hace la Biblia? Nos va a dar la respuesta de la tercera pregunta. ¿Qué hacer con la Biblia? ¿Qué hacer? ¿Qué debería de hacer cada cristiano? Y hermano, por lo que más quiera, mire, enséñele a su hijo a leer la Biblia. Enséñenle. Acostúmbrense a reunirse alrededor de la Biblia. Acostumbre a sus hijos a decirle, mi hijo, antes de que salgas de la casa, vamos a leer, aunque sea unos versículos de la Biblia, vamos a orar. Acostúmbrelo, enséñelo, porque si usted no lo hace, su hijo no lo va a hacer nada más porque sí. Tiene que enseñarlo, tiene que presionarlo, tiene que obligarlo. Pero ¿sabe por qué no lo hace? Porque usted mismo no lo hace. Estoy hablando a los papás, ¿sí? Y por supuesto, usted le puede decir a su hijo, mijo, lee la Biblia. ¿Pero qué le va a decir su hijo? ¿Y tú cuándo la lees, papá? ¿Y tú cuándo la lees, mamá? Como recuerdo, nosotros tenemos una escuela en nuestra iglesia desde hace 35 años, más de 35 años. Desde el kinder hasta la preparatoria tenemos. Un maestro de la escuela vino y habló conmigo y me dijo, pastor, quiero consultarle acerca de algo. Le dije, sí, hermano, a ver. Él daba el tercer grado, tercero de primaria. Me dijo, pastor, mire, vino una hermana a decirme varias cosas. La mamá de uno de sus alumnos. Parte del programa que ellos tenían que seguir en la enseñanza de este maestro para los alumnos era que la tarea que él les encargó es que le anotaran allí en la hoja de la tarea qué es lo que hacía su mamá desde las 4 de la tarde hasta las 8 de la noche. Y el niño pues cumplió con su tarea y escribió lo que su mamá hacía. ¿Y sabe qué es lo que hacía la mamá? ¿Qué fue lo que puso el niño allí? Se sentó a ver las telenovelas desde las 4 de la tarde hasta las 8 de la noche. Y esa es la razón de por qué vino a hablar con el maestro, porque vino en realidad a reclamarle. ¿Y a usted qué le importa mi vida? ¿Y usted por qué anda averiguando? ¿Y usted por qué usa a mi hijo para averiguar lo que hacemos? Y esa era la pregunta que tenía el maestro para conmigo. Pastor, ¿hice bien?
Y yo le dije, claro que hiciste bien. No tenía tiempo la mamá para ayudarle con la tarea al niño porque se la pasaba pegada a la televisión ahí. No me sorprende que ese niño, porque eso hace ya años, creció, se fue de la iglesia. Y no solamente se fue de la iglesia él, los padres también. Sí. Yo le dije al hermano, claro que hiciste bien. Si otra vez viene a hablar contigo, dile que yo quiero hablar con ella. Pero qué necios somos. Por eso le pregunto, ¿qué hace usted con la Biblia? La mayoría de los cristianos hacen lo que es, hermano. No tienen tiempo para leer la Biblia, pero para las telenovelas, para las películas, mire, ya se les está viendo la cara de culpables. ¿Qué hace usted con la Biblia? ¿Qué hace? Repito, qué tristeza me da darme cuenta de que un montón de cristianos son unos perfectos ignorantes de la palabra de Dios. Perfectos ignorantes. Lo poquito que usted sabe de la Biblia es lo poquito que alcanza a captar en algún mensaje. Pero que dijéramos que usted, de su propia experiencia, de su propio interés, se pone a leer la Biblia y a estudiarla y a averiguar qué es lo que dice el Señor. Eso no sucede. Es que no tengo tiempo. ¿Sabe qué es lo que no tiene? Vergüenza. Eso es lo que no tiene. Porque si tuviera vergüenza, diría, no, yo tengo que ponerme a estudiar la Biblia. Yo tengo que darle un buen ejemplo a mi hijo. Yo tengo que enseñarle la palabra de Dios a mi hijo. ¿Qué hace usted con la Biblia? Esa es la razón de por qué vivimos una vida cristiana tan mediocre, tan carnal, tan mundana, tan rebelde. ¿Sí? Ahora, como dije, antes de contestar esta pregunta, ¿qué hacer con la Biblia? Vamos a ver qué es la Biblia. ¿Qué es la Biblia para usted? ¿Qué es? Ahora, yo sé también que en automático responder, no, la Biblia es la palabra de Dios. ¿De veras? ¿De veras usted lo cree? Si este libro es la palabra de Dios, y sí lo es, pero usted no está convencido. Porque si usted estuviera convencido, mire, no pasaría un día sin que lo leyera, no pasaría un día sin que usted lo pusiera en práctica. Usted estaría averiguando qué dice el Señor. Si esta es la palabra de Dios, yo puedo conocer la voluntad de Dios a través de la Biblia. Pero ¿es así? No, no es así, porque en realidad no creemos. No creemos. Si creyéramos, si estuviéramos convencidos desde la coronilla de nuestra cabeza hasta la planta de nuestros pies, hermanos, otra sería nuestra vida. Otra. ¿Por qué cree que a través de la historia del cristianismo ha habido hombres y mujeres que han dado su vida por la Biblia? ¿Por qué? Te vamos a matar si no niegas que crees en la Biblia. Mátenme. Lea las historias de cristianos que estuvieron dispuestos a dar su vida. ¿Por qué? Porque verdaderamente creían. Y mire, los cristianos del pasado hicieron un buen trabajo. Por eso es que nos llegó la Biblia hasta nuestros días. Si ellos se hubieran acobardado, si ellos se hubieran avergonzado, igual que hacemos muchos cristianos de hoy en día, ahí hubiera muerto el cristianismo. Se hubiera acabado, pero estuvieron dispuestos a pagar con su vida, ¿sí? Por eso nos ha llegado la palabra de Dios hasta nuestros días. ¿Qué era la Biblia para el salmista? Fíjese, vamos a ver algunas cosas. No podemos estudiarlo todo porque el tiempo se nos va rápidamente. Pero mire, en el versículo número 9, estamos en el Salmo 119. No tiene que buscar otra cita, nada más mire lo que dice el Salmo 119, versículo 9. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Y luego mire la respuesta. Con guardar tu palabra. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra.
Entonces, lo primero que dice el salmista es que la Biblia es como agua que nos limpia, que nos purifica, que va quitando toda la suciedad de nuestra vida. Y así es. Así es. Métase en la Biblia, estudie la Biblia y va a ver que eso es lo que hace la palabra de Dios una y otra vez. Dice que la misma Biblia nos limpia. ¿Y cómo necesitamos que nos limpie? Hay gente allá afuera que en son de burla dice, ya te lavaron el cerebro. Sí necesitamos que nos laven el cerebro, porque tenemos el cerebro más contaminado, más cochino, más sucio. Este mundo tiene la mente tan contaminada, tan llena de pecado. Por eso es que ya no les importa nada, no hay ningún temor a Dios. Por eso mire cómo crece el pecado, como un río desbordado. Ya no hay límites. Y hay gente que dice, bueno, yo ya me quité todos esos complejos, todos esos traumas. No, no es que hayan mejorado, están empeorando, dice la Biblia. Por eso no hay respeto a los padres. Por eso mire, hay que ponerle allí barrotes a las ventanas, a las puertas, candados, porque sabemos que la sociedad en la cual vivimos es peligrosa. No estamos mejorando, estamos empeorando. Ahora, yo entiendo de la gente inconversa, hermanos, pero de quien no entiendo que ocurra eso es de los cristianos. Usted y yo que decimos creer en la Biblia, ¿qué es para usted la Biblia? Mire lo que dijo Cristo. Hablando de esto mismo, en Juan capítulo 15, versículo número 1. Juan capítulo 15, versículo 1. ¿Sí me estoy explicando, hermanos? Ponga la cara de que me está entendiendo, porque algunos tienen la cara de que parece que lo estoy hablando en chino. Mire lo que dice Juan capítulo 15, versículo 1. Juan 15, 1. Aquí está hablando Cristo personalmente. Dice, versículo 1. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Versículo 2. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Y luego mire lo que dice el versículo 3. Versículo 3, Juan 15, 3. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Lo único que va a limpiar nuestra mente es la palabra de Dios. Y por eso debemos de meterle la palabra de Dios. Pero por eso le pregunto, hermano, ¿qué es para usted la Biblia? Mire qué contradicción. En la misma Biblia católica, yo tengo una Biblia católica en mi oficina. Una hermana me la regaló, de esas que casi es del tamaño de aquí, de lo que ocupa este púlpito. Una versión guadalupana, ahí con la imagen de la Virgen de Guadalupe. En la introducción de esa Biblia dice, la Biblia es la palabra de Dios. ¿Qué cosas? Y si la Biblia es la palabra de Dios, entonces ¿por qué no le hacemos caso? ¿Por qué no le hacemos caso? Pero es exactamente lo mismo que decimos nosotros. No, yo sí creo que la Biblia es la palabra de Dios. Vive de acuerdo a la palabra de Dios. Obedece la palabra de Dios. Conoce la palabra de Dios. Somos igual de mentirosos que ellos. No se oye, padre, dijo el monaguillo. No se oye. ¿Qué es la Biblia para usted? Para el salmista era agua, para limpiar su vida, para darse un baño todos los días, para purificarse, para quitar toda la suciedad, toda la inmundicia, todo lo pecaminoso. Y eso es lo que necesitamos. ¿Qué es para usted la Biblia? Pero mire, no nada más dice que era agua para limpiarse. Vuelva ahí al libro de los Salmos. Salmo 119, versículo número 14. Salmo 119, versículo número 14. Dice aquí, me he gozado en el camino de tus testimonios más que de toda riqueza. Más que de toda riqueza. Versículo 72. Salmo 119, versículo 72.
mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y plata. Note lo que está diciendo el salmista, versículo número 127. Por eso he amado tus mandamientos más que el oro y más que oro muy puro. ¿Qué era la palabra de Dios para el salmista? Dice que la palabra de Dios era más valiosa que cualquier tesoro, que cualquier riqueza que pudiera tener, que oro, que plata, que bienes materiales. Eso es lo que dice el salmista. ¿Qué es para usted? No, pastor, para mí también es un tesoro. ¿La ha leído de pasta a pasta? ¿Cuántas veces la ha leído? Ay, pastor, es que es bien aburrido. Entonces no diga que es un tesoro. Porque mire, dice la Biblia, donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Donde está lo que usted ama, ahí es donde dedica su tiempo. Ahí es donde dedica su dinero. Ahí es donde se enfoca. Por eso le pregunto, ¿qué es para usted la Biblia? El salmista nos está diciendo, para mí la Biblia es agua para limpiarme. Para mí es un tesoro. Es mejor que plata, que oro, que cualquier bien material que pudiera yo tener. Mi hermano, todos tenemos que decidir. ¿Sabe por qué tenemos que decidir eso? ¿Qué es la Biblia para nosotros? Porque un día vamos a estar delante de Dios y le vamos a entregar cuentas. ¿Qué es para usted la Biblia? ¿Qué es? ¿Sabe cuántas horas le dedica un mexicano a este aparato? Y eso lo dice Telcel, Movistar, las compañías de teléfono. 8 horas al día. 8 horas al día a este aparato. ¿Cuánto tiempo le dedicamos a la Biblia? Ni 8 minutos. Ni 8 minutos. Ay, pastor, usted me está tratando de convencer de que yo lea la Biblia. No, yo no estoy tratando de hacer eso. Eso es una decisión de usted. Yo le estoy enseñando lo que Dios quiere que usted haga. Si no lo quiere hacer, ese es su problema. No es mi vida. ¿Yo qué me gano con que usted lea la Biblia? ¿Qué me gano? Piénselo. ¿Me gano algo? ¿Qué se gana el pastor con que usted lea la Biblia? ¿Sabe, hermano? El beneficio es para usted. Para nadie más. Si usted vive una vida recta, de acuerdo a la palabra de Dios, el beneficio es para usted. Para nadie más. Pero mire qué necios somos, qué tontos, qué locos. ¿Cómo dejamos que Satanás envenene nuestra mente? Ay, el pastor quiere controlarme. Satanás lo controla. Satanás, Dios o Satanás lo controla. No hay término medio. No hay término neutral. No, yo ni con Dios ni con el diablo. Eso es mentira. La Biblia dice, Cristo hablando dijo, el que no es conmigo, contra mí es. Entonces, no se engañe. Yo sé que el mundo razona de todas esas maneras para su propio beneficio, para callar su conciencia. Pero hermano, nosotros somos cristianos. Digo, se supone que usted cree en la Biblia. Entonces nada más estoy apelando a lo que usted dice creer. Si creemos en la Biblia, pues vamos a meternos en la Biblia, vamos a vivir de acuerdo a la Biblia, vamos a obedecer la palabra de Dios, vamos a propagar la palabra de Dios. ¿Y cómo le hace falta a este mundo que se propague la palabra de Dios? Pero si no creemos, tenemos la Biblia como cualquier revista, cualquier periódico. Ahí cuando yo quiero. No, Señor. Si la Biblia es la palabra de Dios, entonces debemos de dedicarle nuestro tiempo, nuestro esmero. Entonces debemos de enseñarla a nuestros hijos. Entonces debemos de tenerla como una norma, como una regla de conducta para nuestra vida. ¿Qué pasaría si en nuestro país, de veras, toda la gente conociera la palabra de Dios? ¿Usted qué cree que habría lo que existe hoy en día? El crimen incontrolado, la maldad, el robo,
Y sabe, la mayoría de nosotros somos indiferentes a todo eso. Bueno, pues ni modo que tiene que ser así. Hasta que nos llega. Entonces sí ponemos el grito en el cielo. Entonces, alguien tiene que hacer algo. Alguien. Como recuerdo, un pastor tenía una niñita de 4 años. La niña estaba jugando allí en la casa. De repente salió. Su casa daba a la calle, así como este templo. Cuando los papás empezaron a buscar a la niña, no la encontraron. Imagínense cómo se pusieron papá y mamá. Y empezaron a llamar y preguntar y fueron ahí corriendo con los vecinos. ¿No viste a mi niña? No, nadie supo. Fueron a la policía, fueron a la Cruz Roja, fueron al hospital a ver si acaso ahí estaba su niña. Nadie sabía. Eso fue como a las 9:10 de la mañana. La niña apareció a las 11 de la noche. Llegó a la casa solita, tocó la puerta, la niña entró llorando. Cuando le preguntaron por qué lloraba, ella decía que le dolía y le dolía y le dolía y lloraba. La llevaron al doctor, la revisaron y se dieron cuenta de que había sido violada. Esa niña de 4 años. Un perverso pasó, se la llevó, abusó de ella. ¿Y cómo recuerda a ese pastor llorando? Llorando, pastor, hermano, alguien debe de hacer algo. Y yo le dije, sí, ¿sabes quién debe de hacerlo? Nosotros. Olvídate de que la policía, olvídate que el gobierno, olvídate que alguien lo va a hacer. Si nosotros como cristianos no predicamos la Biblia, ¿a quién le importa? Y pudiera contarles historias como esas. Y hasta que nos llega, entonces sí, ponemos el grito en el cielo. ¡Ay! ¿Por qué no hacen algo? Dice la Biblia que usted y yo somos la luz del mundo, la sal de la tierra. Si la sal pierde su sabor, ¿para qué sirve? Si la luz se opaca, se llena de maldad, ¿para qué sirve? Si ya está toda llena de lodo, de suciedad, no va a alumbrar. Y eso es lo que está sucediendo con el mundo cristiano hoy en día. Y por eso tantos cristianos, no es mi problema. Ay, el pastor a fuerzas quiere que salgamos a ganar almas, que salgamos a hacer su trabajo. No es el pastor, es el Señor. Él es el que lo ordena. Pero ¿sabe por qué no lo hacemos? Porque no creemos. Porque si usted creyera en algo, pues usted viviría de acuerdo a eso. ¿Qué era para el salmista la Biblia? Primero dije agua para limpiarnos. Era un tesoro, algo invaluable. Y no solamente eso. Mire lo que sigue diciendo. Ahí en el Salmo 119, versículo número 24. Dice aquí la Biblia, pues tus testimonios son mis delicias y mis consejeros. Tus testimonios. ¿Qué era la Biblia para el salmista? Su consejero, su amigo, su maestro, su guía, su director. ¿Qué es para usted la Biblia? Para algunos cristianos yo veo que nada más la Biblia es un libro de iglesia, un libro de religión. Ay, pues es día de ir a la iglesia, vamos a buscar la Biblia. ¿Dónde dejé mi Biblia? ¿Dónde está la Biblia? Yo la dejé aquí. Y no la encuentra, porque toda la semana no la toca. Por eso le pregunto, ¿qué es para usted la Biblia? ¿Qué es? Mire lo que el salmista dice. Y hermanos, no tenemos tiempo para ver todo lo que él dice, pero él dice que no solamente es agua, no solamente es un tesoro, no solamente es un amigo. Dice el salmista que es una canción.
¿Cómo me sorprende a mí encontrar cristianos que vienen al culto y no cantan? Y luego en su casa, ¿qué están cantando? Las de Paquita, la del barrio. Por eso algunos están bien tristes, porque ya se murió. ¿Verdad? Ay, pastor, es que no se me pega. No se le pega porque no quiere que se le pegue. Pero mire, aquí le ponen la letra. Cante. Parte de la adoración, parte del culto que ofrecemos a Dios es precisamente los cantos. Y no solamente estamos adorando a Dios, pero nos estamos beneficiando nosotros porque le estamos metiendo eso a nuestra mente. ¿Qué le sacamos a nuestra mente? Lo que le hayamos metido. Dice la Biblia que de la abundancia del corazón. ¿Qué le va a sacar a su corazón? Pues lo que le ha metido. Si no le ha metido la palabra de Dios. Y a propósito, entre paréntesis, cuando venimos y cantamos a Dios, debemos de adorarlo con lo que a Él le agrada, no a usted, no a mí, a Él. Por eso, mire, cuántos de esos supuestos cantos cristianos no llegan ni al techo. Ay, es que esos himnos que cantan allí en la iglesia son tan aburridos. Yo necesito algo que me mueva. No es para agradarle a usted, es para agradarle a Él. ¿Sí? Y no es para apelar a su carne, a sus emociones, a sus sentimientos. Es para agradarle a Él, para honrarle, glorificarle. Aquí están los salmos. La palabra salmos, eso es lo que quiere decir. Himnos, cánticos espirituales. El salmista cuando estaba escribiendo para adorar, alabar a Dios. Y eso es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Mire ahí en el libro de Efesios. Efesios capítulo 5. Yo sé que en algunos lugares existe mucha polémica. Ay, es que esos himnos aburridos, cansados. ¿A quién estamos agradando? ¿A usted? Mire, cada uno de nosotros tenemos un gusto diferente. ¿Sí? ¿Cómo vamos a agradarnos a nosotros? No. Venimos a la iglesia para adorar a Dios. Y usted debería de alabar a Dios en su casa, porque esa es la orden. Mire aquí, estamos en Efesios capítulo 5, versículo número 19. Dice la Biblia, Efesios 5, 19, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué escucha usted en la semana? ¿Qué escucha? Yo veo a cristianos que siempre andan con sus audífonos y con su teléfono. ¿Qué escucha? Por su propio bien, hermano, escuche la palabra de Dios, escuche alabanzas al Señor. Porque eso es lo que usted le está metiendo a su mente. Eso es lo que dice el salmista. Dice que la palabra de Dios es una canción. Mire, vaya al libro de los Salmos 119 que estamos estudiando. Salmo 119, versículo número 54. Versículo 54 dice, cánticos fueron para mí tus estatutos en la casa en donde fui extranjero. Qué tremendo lo que dice la Biblia aquí. Tremendo. Y podemos encontrar ejemplos que cuando alabaron a Dios, Dios se encargó de destruir al enemigo. Dios se encargó de bendecir a su pueblo. Dios se encargó de escuchar su oración. Por eso necesitamos la palabra de Dios en nuestra mente. ¿Qué es para usted la Biblia? ¿Qué es? Ahora, como dije, hay muchas cosas que podemos ver. La Biblia dice que es una lámpara. Y una lámpara se prende precisamente para ver en la oscuridad. ¿Cómo necesitamos? Este mundo está en la oscuridad. Cada vez la oscuridad es más terrible. Cosas perversas que no veíamos hace 20 años, 30 años. Hoy en día se presume
Hoy en día se exalta, mire el homosexualismo, el lesbianismo, mire la prostitución, y en lugares como este, qué terrible que la sociedad se acostumbre a ese tipo de cosas, ¿verdad? Lo vea como algo normal, como algo natural. No es normal, no es natural. Dios dice que Él creó hombre y Él creó mujer. No creó homosexuales, no creó lesbianas. Eso es un pecado, y la Biblia dice que es un pecado que merece la muerte, y yo estoy en favor de la pena de muerte. Ay, no, pastor, eso es irnos al extremo. Vaya la Biblia. ¿Usted cree que si existiera la pena de muerte en nuestro país, habría lo que hay? Pero mire las caras que estoy viendo. No, es que los derechos humanos, si de veras quisiéramos que los derechos humanos se respetaran, haríamos lo que la Biblia dice. Porque la Biblia nos habla de eso. Si hay temor a Dios, vamos a respetar al ser humano. Si no hay temor a Dios, vamos a tratar al ser humano como un objeto. Estoy leyendo un libro de esos que traigo, donde dice el autor que en los Estados Unidos hay un grupo de perversos que están peleando para legalizar las relaciones sexuales con niños. Imagínense. Y si se aprueba ya, téngalo por seguro que al ratito, aquí también. Estaba leyendo que en esta semana, precisamente, en la que estamos, en el estado de Campeche, se aprobó el aborto. Es legal. ¿Sabe que más de 3 millones de abortos se practican al año en nuestro país? Más de 3 millones. Más que en los Estados Unidos. ¿Y sabe que la mayoría de los abortos lo practican muchachitas de entre 13 y 18 años? ¿Qué es eso? ¡Crimen! ¿Cómo no va a estar nuestro país como está? Matando a tanta gente inocente. No, pastor, estamos bien torcidos, bien chuecos, bien tirados al piso. Eso es lo que estamos, no estamos bien. No estamos bien, pero repito, yo sé que esta sociedad y el mundo nos presiona, y los artistas, y la publicidad, y las películas, para que aceptemos ese tipo de vida. Pero por eso nuestro punto de referencia es la palabra de Dios. No es lo que dice una persona, no es la opinión de un hombre, de un ser humano. ¿Qué dice el Señor? Por eso le hago la pregunta otra vez. ¿Qué es para usted la Biblia? ¿Qué es? Hasta que usted no se convenza de que efectivamente la Biblia es la palabra de Dios, su vida no va a cambiar. Va a ser la misma. No, yo soy cristiano, yo ya tengo 20 años de ser cristiano. Mire, yo he conocido a gente que toda la vida ha dicho que es cristiano y vive una vida tan perversa. Desde que yo empecé a pastorear la iglesia allá en Celaya, hace 41 años, un hermanito ya grande de edad, venía cada mes, cada 2 meses, cada que se le pegaba la gana a la iglesia. Yo lo visité en un principio varias veces, y la pregunta que siempre le hice fue esta: hermano fulano de tal, ¿está usted 100% seguro de que cuando muera va a la presencia de Dios? ¿Sabe cuál era su respuesta siempre? Ah, pastor, yo soy de cuna cristiana. Y yo le decía, no le estoy preguntando si es de cuna cristiana, le estoy preguntando si usted está seguro, 100% seguro de que cuando muera va al cielo. Nunca me contestó. Ya hace años que murió. Ojalá que haya entendido que la salvación no es por haber nacido en un hogar cristiano. La salvación es algo personal, algo individual. Si no lo entendió, y yo le di el plan de la salvación por lo menos unas 10 veces, y cada vez que él venía a la iglesia, él escuchaba acerca de eso.
Pero mire, si esa era su explicación, ahora entiendo por qué era la clase de cristiano que era. Si es que era cristiano. Pero yo dudo mucho que haya sido cristiano. Primero dije, ¿qué es la Biblia? Segundo, ¿qué hace la Biblia? ¿Qué hace? ¿Qué hizo en la vida del salmista? ¿Qué hizo? Mire lo que dice, versículo número 1. Estamos en el Salmo 119. Versículo número 1. Dice aquí la Biblia. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Versículo 2. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. ¿Sabe qué es lo que dice el salmista que hace la Biblia? Había hecho en su vida y había hecho en la vida de muchas personas. Bendecir. Bendecir. La palabra bienaventurado quiere decir te va a ir bien, vas a tener una buena vida. Y eso es lo que dice el salmista. Por eso es que está hablando de eso. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Y la Biblia enseña eso por todas partes. En el libro de Deuteronomio, Dios le dijo al pueblo de Israel, pongo delante de ti la bendición y la maldición. Tú escoges. No soy yo. Ya, es hora de despertar. Ya terminó tu siesta, hermano. Qué bueno que ya despertó el hermano, ¿verdad? Ahora sí va a poner atención al mensaje. ¿De veras la Biblia bendice su vida, hermano? Yo tuve la bendición de nacer en un hogar cristiano. Y mire cómo el Señor bendijo mi vida. Mi papá, antes de convertirse, era católico. Igual que la mayoría de la gente aquí en nuestro país. Mi mamá dice que en cada cuarto, en cada pared tenía una imagen. Y no podía pasar por frente a una imagen mi papá porque se persinaba. Cada domingo iba a la misa. Borracho, pero católico. Mal hablado, pero católico. Pendenciero, pero católico. Tantas cosas más que hacía mi papá. ¿Cómo le agradezco al Señor por ese pastor que lo ganó para Cristo? Mi mamá conocía un poquito de la Biblia, porque en su juventud, su mamá, o sea, mi abuela, la había llevado a una iglesia bautista. No había aceptado a Cristo mi mamá, por eso se casó con mi papá. Estaban a punto de separarse. Y mi mamá andando en el mercado, vio al pastor de la iglesia donde ella había ido. Le dijo, pastor, ¿pudiera ayudarnos? Mire, tenemos problemas en nuestro matrimonio. Mi esposo está hablando de que nos vamos a separar. ¿Pudiera ayudarnos? El pastor dijo, sí, cómo no, con gusto. ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es el nombre de su esposo? ¿Dónde vive? Y empezó a visitar la casa de mis padres. Al principio mi papá, como no sabía de lo que se trataba, lo recibía. Cuando se dio cuenta de lo evadía. Entraba el pastor, se salía por la puerta de atrás. No quería hablar con el pastor. El pastor se dio cuenta. Un día en la mañana llegó temprano, cuando sabía que mi papá salía al trabajo. Y ahí lo agarró en la puerta de la casa. Le dijo, don Gilberto, así se llamaba, Gilberto, vengo a hacerle una oferta, le dijo el pastor a mi papá. Mi papá dijo, ¿de qué se trata? Le dijo, mire, vengo a invitarlo a la iglesia. Hoy estamos teniendo cultos especiales en nuestra iglesia. Si usted nos visita hoy, el culto es a las 7 de la noche, yo le prometo que jamás le vuelva a visitar.
Dijo mi papá, me gusta la oferta, la acepto. El pastor le dijo, entonces lo espero hoy. Sí, ahí voy a estar. Si con eso me lo quito de encima, ahí voy a estar. Mi papá no se había dado cuenta de que mi mamá escuchó. Entonces mi papá se fue al trabajo, regresó por ahí de las 5 de la tarde, mi mamá ya tenía todo listo. Dijo, para que cuando llegue, nada más se bañe, se cambie, coma y nos vayamos a la iglesia. Mi mamá quería ir a la iglesia, sabía que necesitaban la palabra de Dios. Mi papá le dijo a mi mamá, llegó y le dijo, prepárate, vamos a salir. Mi mamá dijo, sí, casi estoy lista. Bueno, rápidamente comió, se bañó, se cambió, vámonos. Cuando salieron, mi mamá no sabía dónde iba, pero llegaron al cine. Y le dice mi mamá a mi papá, ¿qué estamos haciendo aquí? Pues vamos a entrar al cine. Mi mamá le dijo, no, yo no quiero entrar al cine. Entonces, ¿a dónde quieres ir? Pues a la iglesia. Tú le dijiste al pastor que ibas a ir a la iglesia. Le digo, no, yo nada más se lo dije para quitármelo de encima. Ya no lo aguanto. Es una lata. Pues yo no quiero entrar al cine, le dijo mi mamá. Y si no vamos a la iglesia, yo me regreso a la casa. Mi papá le dijo, bueno, está bien. Ya, para no tener un pleito, vamos a ir a la iglesia. Pero nada más esta vez. Mi mamá le dijo, pues eso fue lo que tú le dijiste al pastor. Vamos. Ese día llegaron a la iglesia. Se sentó ahí atrás mi papá. Nunca había estado en una iglesia bautista, en una iglesia cristiana. Las únicas iglesias que conocía eran las iglesias católicas. Pero ese día se sentó ahí atrás. Escuchó la predicación. Él mismo me lo contó varias veces. Dice, yo pensaba que tu mamá le había dicho al pastor todo lo que yo había hecho, porque parece que el mensaje fue para mí. Desde el principio me enojó mucho. Yo quería salirme, pero como había quedado en medio de la banca, no podía salir. Dice, pero después el Señor me empezó a agarrar y a convencer de que yo necesitaba a Cristo. Y ese día, dice, después cuando el pastor hizo la invitación, yo fui el primero en levantar la mano. Alguien le habló de Cristo, aceptó a Cristo. Y entonces el pastor, mire, le dedicó, no había semana que no visitara a mi papá en la casa. No había semana que no le enseñara la palabra de Dios. Gracias a Dios por eso. ¿Dónde hubiera nacido yo? ¿Dónde? En un matrimonio lleno de pleitos, lleno de conflictos, lleno de gritos, lleno de amenazas, lleno de golpes. Gracias a Dios, yo jamás vi a mis padres pelear. Nunca. No estoy diciendo que eran perfectos. No estoy diciendo que no tenían sus desacuerdos, pero jamás los escuché pelear. Hasta el día de su muerte, los dos. Y qué fieles eran a la iglesia. Dígame si el Señor no ha bendecido mi vida. Mire, yo me doy cuenta tantos hermanos que nacen, que crecen de matrimonios divorciados, de matrimonios con un montón de problemas. Como recuerdo aquel hermano me llevaba un día de ahí de Celaya al aeropuerto a León y de repente el hermano me preguntó, y estoy hablando de un hombre adulto, ya tenía 3 hijos. Me dijo, pastor, ¿usted se recuerda cuando se fue a la cama sin comer nada? Yo le dije, no, yo no recuerdo eso.
Siempre había alimento en mi casa. Siempre. Y siempre recuerdo a mi familia, mi papá, mi mamá y mis hermanos alrededor de la mesa. Antes de empezar a comer, vamos a orar, decía mi papá. Y orábamos. Le digo, ¿por qué me hace esa pregunta, hermano? Y él me dijo, pastor, porque yo muchas veces, y empezó a llorar el hermano, muchas veces me fui a la cama diciéndole a mamá, mami, tengo hambre, mami, tengo hambre. Y mi mamá buscaba algunas tortillas duras por ahí y no las daba. Y si tenía algo para preparar un tecito, tómalo. Cada viernes, decía este hermano, era un tormento para mí, porque sabíamos que mi papá iba a llegar borracho y gritando, insultando, golpeando a todo mundo. ¿Cuántas veces yo vi que mi papá golpeaba a mi mamá? Yo me metía debajo de la cama cada vez que escuchaba los gritos de mi papá llegar. Llegaba sin dinero. Trabajaba en Ferrocarriles Nacionales de México. Ganaba bien, pero todo el dinero que recibía, el mismo viernes que lo recibía, se lo acababa. Yo le dije al hermano, mire, gracias a Dios, yo tuve unos padres cristianos. Nunca vi a mi papá borracho. Nunca, ni siquiera tomar una cerveza, una copa, un cigarro. Nunca lo escuché decir, vamos a ir a aquella pachanga, aquella fiesta, aquel baile. Jamás. Dígame si no es una bendición la palabra de Dios. Pero en este mundo tan loco en el cual vivimos, a lo malo llaman bueno, a lo bueno llaman malo. Si un hombre es fiel, respetuoso, responsable, honesto, verdadero, ay, mira, este es un mandilón. Ay, mira, lo tienen bien controlado, lo tienen bien amensado. Hermano, enséñeles la palabra de Dios y dígales, vale la pena, vale la pena. ¿Ha bendecido la Biblia su vida? No lo vemos así, pero la bendición número uno, la bendición más grande es haber tenido a Cristo como nuestro Salvador. No importa lo que nos venga. Un día que muramos, vamos a la presencia de Dios. Nada más por eso deberíamos de querer vivir para Dios. Nada más por eso. Pero hay un montón de otras razones. Mire, yo veo matrimonios en pleitos, en conflictos. Yo veo matrimonios cristianos divorciándose. Yo veo cristianos andando en adulterio. Yo veo cristianos andando de borrachos. Y luego dice, ay, si Dios es bueno, ¿por qué tengo tantos problemas? ¿Por qué Dios no me arregla mis problemas? Dios no es alcahuete. Dios no es cómplice del pecado de nadie. Dice la Biblia, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. No se queje, cambie su vida, amóldela a la palabra de Dios, sujétese a la palabra de Dios. ¿Quiere la bendición de Dios? Dios se la da. Pero usted tiene que obedecer. Pero en el mundo loco que vivimos hoy en día, nos quiere enseñar que podemos vivir como se nos pegue la gana y de toda manera nos va a ir bien. Eso no es cierto. Eso no es cierto. Y yo lo he visto. Ya tengo suficientes años de edad para darme cuenta de que eso no es cierto. Y he visto montones de personas, familias, que comprueban que la Biblia es verdad. Se cumple, para bien o para mal, se cumple. ¿Qué ha hecho la Biblia en su vida? Para el salmista lo había bendecido. No solamente bendice la palabra de Dios. Mira el versículo 25. Estamos en el Salmo 119, versículo 25. Dice aquí la Biblia, abatida hasta el polvo está mi alma. Y luego mire lo que dice, vivifícame según tu palabra. Versículo número 37 del mismo Salmo. Versículo 37. Aparta mis ojos que no vean la vanidad. Avívame en tu camino
Y otra vez vuelve a repetir ahí en el versículo número 40. He aquí, yo he anhelado tus mandamientos, vivifícame en tu justicia. Y si usted lee todo el Salmo buscando esas palabras, la palabra vida, vivifícame, avívame, se va a dar cuenta de que la palabra de Dios aviva el corazón de un cristiano, calienta, lo emociona, lo entusiasma la palabra de Dios. Pero la razón de por qué hay un montón de cristianos desanimados, derrotados, fracasados, es la prueba de que no están en contacto con la palabra de Dios. Ay, es que le pedimos a Dios un avivamiento, que nos dé un avivamiento, ¡avívanos! Y usted cree que de repente le va a caer un rayo del cielo y ya se va a avivar. Que no le caiga un rayo del cielo porque lo mata. ¿Sabe cómo puede avivarse? Métase en este libro. Métase, conózcalo, emociónese con la palabra de Dios. Todos nos emocionamos con algo. Algunos se emocionan con el dinero, ¿verdad? Te voy a aumentar tu salario, pero tienes que venir el día domingo. Sí, cómo no, yo voy. ¿Y la iglesia? Ay, ¿a poco el pastor me va a sostener? ¿Me va a mantener? No, yo lo hago por mi familia. Yo nunca vi a mi papá trabajar el día domingo. Nunca. Y nunca nos faltó nada. Mi papá no era un hombre rico. Mi papá no era pastor. Era simple y sencillamente un obrero. Un cristiano. Pero nunca nos faltó nada. Y fuimos 7 hermanos. Y usted sabe cómo son los niños cuando están creciendo. Dragones como ellos solos. Y siempre hubo lo suficiente. Siempre. ¿Sabe por qué usted está tan desanimado, tan apagado? ¿Sabe por qué ya no hay ese fervor en su vida espiritual? Porque usted no está en contacto con la palabra de Dios. Eso es lo único que prueba su apatía, su indiferencia. Ay, pues yo creo que uno debe de ir a la iglesia cuando le nazca de corazón. Eso no lo aprendió en la Biblia. Eso lo aprendió allá afuera. ¿Dónde dice la Biblia que cuando le nazca de corazón debe de venir a la iglesia? Es una orden, es un mandamiento. Y la orden, el mandamiento se obedece. Porque si no obedecemos, hay un castigo, hay una consecuencia. ¿Y cuál es la consecuencia? Que usted vive una vida mundana, carnal, de rebeldía. ¿Qué hace la Biblia en su vida? ¿Ha hecho algo? Yo puedo, hermano, testificar y no voy a mencionar aquí todas las cosas que el Señor ha hecho en mi vida porque parecería que me estoy envaneciendo, jactándome. Y no es así. El Señor sabe. Yo tengo el privilegio de ser el pastor de una iglesia. Yo les mencionaba anoche ya en Los Mochis a los hermanos. Dios nos dio 40,000 metros cuadrados. El pastor ya conoció ahí la propiedad. El auditorio que tenemos para la iglesia, nada más el auditorio, son más de 1,500 metros cuadrados. ¿Se imagina? Más de 50 salones de escuela dominical. Tenemos dormitorios, tenemos casas que hemos construido ahí. Todo lo hemos hecho con pesos devaluados. No hemos recibido ni $1. ¿De dónde ha venido eso? Del Señor. Del Señor. Como pastor yo no me puedo quejar absolutamente de nada. Dios ha provisto para mis necesidades mucho más allá de lo que me hubiera imaginado. Imagínense, un hermano vino una vez y me dijo, pastor, mire su carro. Está todo despintado, todo mohoso, todo. Las llantas, mire qué lisas. Yo dije, este hermano, ¿qué se trae con mi carro? Usted necesita un buen carro, pastor. ¿Sabe qué fue lo que hizo ese hermano? Sacó un cheque en blanco y me dijo, vaya y cómprese un carro nuevo.
Un carro nuevo. ¿Cuándo me iba a imaginar yo que iba a tener un carro nuevo? Nunca. Fui a la agencia y saqué un carro y mire, yo me sentía. Usted sabe cómo se siente. Yo decía, Señor, qué bueno eres. Qué bueno eres. No trabajo para esto, pero si tú me lo das. ¿Y sabe qué otra cosa me dijo el hermano? No le diga a nadie que yo le di el dinero. Y no se lo dije a nadie. Pero ya ve que siempre hay hermanitos chismosos, venenosos. Mira, el pastor está estrenando. A mí se me hace que se está robando los diezmos. Yo sé que aquí no hay, no, para nada. Pero allá sí. Pasaron 2 años. Y viene el hermano y me dice, pastor, mire ya su carro, ¿cómo está? Yo dije, ¿cómo está? ¿Cómo está? Pues mire, las llantas, y mire ese golpe, y mire. Como yo ya sabía por dónde iba. Sí, es cierto, hermano. Tiene todo. Sacó otro cheque y me dijo, cámbielo. ¿Cuándo? ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! ¡Qué ingrato seré yo si le dijera, Señor, ay, tú me has tratado muy mal! ¡Ay! Mire cuánta gente se queja del pastorado, ¿verdad? Yo he conocido a pastores que están amargados y dejan el ministerio. No, yo no puedo decir eso. No puedo decir eso. 2 veces estrené carro. Bueno, más veces, porque el Señor ha obrado. Pero cómo me dio tristeza cuando ese hermano se murió. El Señor se lo llevó. Yo le dije al Señor, Señor, regrésamelo, por favor. Te mando 5 de esos que son más tacaños. Pero mire, hermano, Dios quiere que estemos emocionados con las cosas de Él. ¿Qué es la Biblia para usted? ¿Qué hace la Biblia en usted? Y luego la pregunta con la cual empezamos. ¿Qué hacer con la Biblia? ¿Qué hacía el salmista con la Biblia? ¿Qué deberíamos de hacer nosotros con la Biblia? Una sola cosa voy a mencionar. Mire aquí, Salmo 119, versículo 97. Versículo 97. ¿Ya lo tiene? Vamos a leerlo todos juntos. Salmo 119, 97. ¿Sí lo tiene? Muy bien, empecemos. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. ¿Qué deberíamos de hacer con este libro? ¿Qué hizo el salmista con este libro? Dice, oh, cuánto amo yo tu ley. ¿Saben qué es lo que deberíamos de hacer esta noche? Decidir esta noche, yo me voy a enamorar de este libro. Yo voy a amar este libro más que cualquier otra cosa. Yo voy a estar tan emocionado con la palabra de Dios que no va a haber un día, no va a haber una semana, no va a haber un mes que yo no esté metido en la palabra de Dios. Enamórese de la Biblia. Pero hay cristianos que dicen, ay, es que no me nace el amor. El amor nunca le va a nacer. Es una decisión. ¿Cómo le nació el amor por esto? ¿A poco el teléfono le dijo, ámame, ámame, ámame? ¿Verdad que no? Y usted lo ama. Yo he visto gente pierde su teléfono y parece que perdió la vida. Se vuelven locos. ¡Ay, no, mi teléfono, mi teléfono! Pero pierden la Biblia. ¿Cuántas veces en la iglesia dejan la Biblia? Yo me cansé de que cada semana me llamaban por teléfono. Pastor, ¿pudiera guardarme mi Biblia? Se me olvidó en la iglesia. Y ahí andaba yo como loco buscando las Biblias de los hermanos. Hasta que un día dije, ¿por qué? Yo no soy guardador ni cuidador de Biblias. Y anuncié, si usted
olvida su Biblia en la iglesia, olvídese de su Biblia. No se la vamos a entregar. Cómprese otra para que se le quite. Yo no voy a andar cuidando su Biblia. Y así lo hacemos. Persona que olvida su Biblia en la iglesia, no se la regresamos. ¿Saben qué hacemos con esas Biblias? Se las regalamos a personas que recién vienen a la iglesia. Y yo le digo a los hermanos, si usted le ve su Biblia a una persona que recién está viniendo a la iglesia, no le reclame a ella, reclámeme a mí. ¿Sabe por qué somos tan descuidados con la Biblia? Y qué vergüenza que traigamos un teléfono de miles de pesos, 15,000, 20,000, 30,000 pesos, y una Biblia de esas que regalan en la iglesia. Es que no tengo dinero, lo que no tiene es vergüenza. Enamórese de este libro, ámelo, decídase. La Biblia nos enseña que el amor es una decisión, y si usted quiere terminar locamente enamorado de este libro, puede terminar locamente enamorado de este libro. Pero si no quiere amarlo, por eso su apatía. No tengo tiempo. Qué aburrido. Estoy muy cansado. Tengo otras cosas más importantes que hacer. Qué malvados somos, qué perversos. Qué cosa más importante que este libro. Qué cosa más importante que este libro. Mire el salmista. ¿Qué es la Biblia para usted? ¿Qué hace la Biblia en usted? ¿Qué está haciendo usted con la Biblia? Si usted la amara, todos los días la leería. Todos los días la obedecería. Y todos los días le hablaría a la gente de la palabra de Dios. ¿Qué va a hacer esta noche? ¿Qué va a hacer? ¿Va a seguir igual? Vamos a orar. Cierre sus ojos, incline su rostro. Vamos a orar. Nadie esté viendo, todos con los ojos cerrados. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Ayúdanos en esta noche a tomar decisiones que en verdad te honren, te glorifiquen. Perdónanos, Señor. Así como estamos, nadie viendo, todos con los ojos cerrados. ¿Cuántos cristianos dirán esta noche, pastor, Dios me ha hablado? Sinceramente, yo no le estoy dedicando el tiempo que debo a la palabra de Dios. Me da vergüenza reconocerlo, pero esa es la verdad. Dios me habló. Ore por mí, pastor. Levante su mano. Levántela. Déjeme orar por usted. Déjeme orar por usted. Levante su mano. Levántela alto, alto, alto. No le dé vergüenza. Dios sabe, Dios conoce su vida. Gracias a Dios, gracias a Dios. Muchas manos. ¿Quién más? ¿Quién más? Gracias a Dios. Alguien más dirá, pastor, ore por mí. Ore por mí. Me da vergüenza, pero sí es cierto, yo amo más el dinero que la Biblia. Yo amo más mi trabajo que la Biblia. Yo amo más una persona que mi Biblia. Quiero pedirle perdón al Señor. Levante su mano. ¿Quién más? Gracias a Dios, gracias a Dios. Gracias a Dios. Puede bajar su mano. Ahora déjenme hacer otra pregunta. ¿Habrá alguien aquí esta noche que dice, pastor, yo no estoy 100% seguro de que cuando muera voy a la presencia de Dios, pero quisiera tener esa seguridad? Ore por mí, por favor. Levante su mano. ¿Habrá alguien que diga eso? Gracias a Dios por esas manos ahí atrás. Si algunos ganadores de almas me pueden ayudar de una vez, hermanos ganadores de almas, mantenga la mano en alto, por favor. No la baje, no la baje. Alguien más, alguien más. Un día usted va a morir, mi amigo, mi amiga. ¿A dónde va a ir cuando llegue el momento de su muerte? ¿No sabe? Déjenos enseñarle con la Biblia. Déjeme orar por usted. Nada más levante su mano. Alguien más. Alguien más. No le dé vergüenza. No le vamos a pedir que pase aquí al frente, que hable en público, nada de eso. Simple y sencillamente queremos que alguien le enseñe con la Biblia cómo usted puede tener esa seguridad. Alguien más, hermanos ganadores de almas, si me ayudan, por favor. Alguien más. Alguien más. Nada más levante su mano. Levántela. Sí, ahí está con la mano en alto. Alguien más. Un día usted va a morir, mi amigo, mi amiga. ¿A dónde va a ir cuando llegue el momento de su muerte? Piénselo. Yo sé que personas dicen, no, yo todavía voy a durar muchos años. Qué bueno que durara muchos años.
Nadie tiene comprada la vida. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Todos puestos de pie, por favor. Todos de pie. Vamos a orar. No hemos terminado. Vamos a orar. Siga con los ojos cerrados, los rostros inclinados. Vamos a orar. Señor, tú conoces nuestro corazón. Tú conoces nuestra vida. Tú sabes qué lugar ocupa tu palabra en nuestra vida. Perdónanos esta noche. Escucha la oración de mis hermanos. Salva a aquellos que están sin Cristo. Sigue trabajando en nuestro corazón. Si Dios le habló, hermano, hermana, ¿por qué no deja su lugar y viene aquí al frente y le dice al Señor, Señor, perdóname, perdóname. Me comprometo contigo que voy a leer diariamente tu palabra, que voy a obedecerla. Salga de su lugar, pida permiso, venga aquí al frente y dígale al Señor, Señor, perdóname. Perdóname, usted no me ha fallado a mí, usted no le ha fallado al pastor, le ha fallado al Señor. Gracias a Dios. ¿Quién más? ¿Quién más? Yo no sé cómo vive, yo ni le conozco, pero usted sabe la clase de cristiano que es. ¿Quién más? Si no puede ponerse de rodillas, está bien, venga y aquí en el pasillo ore. Salga de su lugar y dígale al Señor, Señor, perdóname, te prometo que eso va a cambiar. Y cambie. Y como dije, hermano, enséñele a sus hijos a leer la Biblia. Enséñele, mi hijo, vamos a leer la Biblia. Consígase un manual de esos que hay para devocionales. Y cada día, fórmese el hábito y fórmele el hábito a sus hijos de leer la Biblia. ¿Alguien más? Ay, pastor, es que yo no sé por qué me encuentro tan desanimado. Yo sí sé. La palabra de Dios, que es como un fuego, no está ardiendo en su corazón. ¿Qué arde en su corazón? Un montón de cosas mundanas. Pero la palabra de Dios no tiene tiempo. No la lee. Viene a la iglesia con una mala actitud, de mala gana, indiferente, descuidado. Ay, pastor, es que el trabajo. Ay, pastor, es que estoy enfermo. Ay, pastor, puros pretextos. Pídale perdón al Señor y pídale su ayuda. Hágale un compromiso con el Señor esta noche. Dígale, Señor, te prometo que todos los días voy a leer tu palabra antes de probar alimento. Y si un día pruebo alimento antes de leer tu palabra, quítame la vida. Haga ese compromiso con el Señor. No lo hacemos porque, ay, si se me olvida. Pues ya que el Señor se lo lleve. ¿Para qué queremos cristianos aquí? Apáticos, indiferentes, rebeldes, desobedientes a la palabra de Dios. La Biblia es un libro vivo para ponerlo en práctica. Nos va a transformar en la medida que lo obedecemos. No lo obedecemos, seguimos estancados, atorados en el mismo problema, en el mismo pecado. ¿Alguien más? Vamos a orar. Todos con los ojos cerrados. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Perdónanos esta noche, porque hemos sido tan negligentes, tan descuidados, tan perezosos para con tu palabra. Perdónanos, Señor. Ayúdanos a hacer un compromiso serio contigo. Y que a partir de ahora, este nuevo año para esta iglesia, tu palabra ocupe un lugar especial en nuestro corazón. Perdónanos, sigue bendiciendo el resto de estas actividades. Te lo suplico en el nombre de Cristo. Amén.